Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de abril de 2016. Les quiero mencionar que en el mes de abril solo leí 3 libros, sin embargo voy a mencionar otros 2 libros que acabé a inicios de mayo porque creo que tienen una temática bastante similar y porque creo que mayo será un mes fructífero en lecturas, entonces no quiero sobrecargar ese wrap-up. Y bueno, como ya les comenté, leí 5 libros, todos fueron de no ficción y la mayoría de ellos tienen una especie de temática relacionada con medicina, biología, sin embargo los otros son completamente independientes. Sin más preámbulos, empecemos. Y el primer libro que leí fue El emperador de todos los males, una biografía del cáncer de Siddhartha Mukherjee. Este libro fue de verdad una delicia, fue un libro que me encantó y de verdad que me hizo darme cuenta que tal vez le debo de dar más oportunidades al género de no ficción, porque de verdad es un género que puede tener bastantes sorpresas muy agradables. El libro, como su título lo indica, nos trata de mostrar la especie de la historia del cáncer, desde su primera aparición en un documento escrito hasta lo que viene siendo la actualidad, o bueno, el año en donde se publicó el libro, que fue en el 2010, cuáles han sido los cambios que se han tenido sobre la percepción del cáncer, qué es, cómo se diagnostica, cómo se puede tratar, por qué hay tantos cánceres y son de maneras tan diferentes, tienen distintos tratamientos, causas, consecuencias. Y de verdad que fue un libro que me hizo ver el cáncer como algo completamente diferente. Obviamente sigue siendo esta enfermedad tan mortal y tan letal, sin embargo también nos mostró cómo pues ha cambiado bastante la idea que se tiene sobre él, de las operaciones que se hacían, los tratamientos, cómo se han modificado ahora con los rayos X, con las quimioterapias. De verdad que es un libro muy completo sobre esta enfermedad y lo que más me gustó es que no solo nos habla desde la perspectiva médica, a pesar de que el autor es un médico, él es un oncólogo y pues sí se enfoca bastante en este aspecto anatómico, biológico, químico que hay del cáncer. Sin embargo también nos presenta como otros avances en ciencia, como son los rayos X o como son la creación de sustancias químicas artificiales o incluso métodos estadísticos que ayudaron a que pues, se fuera detectando cómo se ocasionaba el cáncer, qué lo causaba, cómo reaccionaban los pacientes ante distintos tratamientos, qué se veía en mejoras y no solo en mejoras de supervivencia inmediata, sino pues en cuántos años podían vivir después de los tratamientos. Además de todo esto nos habla de cómo ciertas situaciones políticas, económicas y sociales fueron también creando una parte importante del cáncer, de la percepción que el público en general tenía de cómo la gente se empezó a involucrar, cómo empezó a donar dinero para que se siguiera la investigación en este campo y también nos habla de por qué es tan difícil crear esta cura contra el cáncer, a pesar de que por años se han hecho muchísimos institutos y hay de verdad muchísimos centros de investigación enfocándose en combatir esta gran enfermedad, pues no es tan fácil como parece, ¿no? A lo largo de todo este libro el autor nos lleva de la mano en lo que viene siendo la historia del cáncer desde sus primeras apariciones, los tratamientos, los personajes importantes, cómo decidieron tratarlo, las ideas erróneas que se tuvieron, las dudas que todavía tenemos de cómo funciona, cómo se desarrolla, por qué sucede y cuáles son las cosas que lo causan, y no solo conocer contra qué estamos peleando, sino cómo podemos combatirlo. Hace muchísimas analogías, tiene un estilo de escritura genial y de verdad no puedo expresar en pocas palabras todo lo que incluye este libro. Sin embargo, lo que más me gustó fue que tiene una narrativa bastante buena. A pesar de que cuenta con algunos tecnicismos, el autor siempre se da el tiempo de explicarlos con detenimiento, en un lenguaje bastante sencillo y asequible que cualquier persona con cualquier conocimiento yo creo que puede entender, y además de todo ve el cáncer desde una perspectiva muy holística y muy global, donde no solo se enfoca en lo médico. En sí es un libro que sí les recomiendo bastante si tienen algún pequeño interés en el cáncer, de conocer más sobre esta enfermedad que es tan prevalente últimamente. Pues yo les recomiendo muchísimo que lean este libro porque les va a dar todas las bases y más que bases sobre lo que es el cáncer, cómo se trata, cómo se diagnostica, el efecto político que ha tenido y social, cómo afecta a las familias también y cómo afecta a los doctores que tratan con él día a día. De verdad que es un libro que les recomiendo muchísimo, no lo puedo dejar de recomendar, tiene una narrativa muy buena, una cronología excelente y al final el autor hace una recapitulación de todo lo que nos ha mencionado en el libro con un ejemplo de Atosa, una reina en Persia, y de verdad que ese fragmento es simple y sencillamente maravilloso. Se lo recomiendo ampliamente. Después leí How to be a Woman o Cómo ser una mujer de Kathleen Moran. Con este libro tuve muchísimos issues y voy a hacer una reseña peculiar explicándoles a detalle todos y cada uno de mis problemas con este libro. Sin embargo, como sinopsis les quiero decir que es una especie de memoria, autobiografía de la autora, donde ella nos va mencionando como momentos claves importantes o pues simplemente interesantes en su vida y los va relacionando con ciertas cosas que pueden ser relacionadas con la mujer o con la idea del feminismo.
En general les puedo decir que el libro se me hizo más o menos, creo que me disgustó más de lo que me gustó, no se lo recomendaría a casi nadie. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de que tuve muchos problemas con él, hubo muchas cosas que se me hicieron completamente irrelevantes y en algunas ocasiones hasta innecesarias, estúpidas o no le veía mucho sentido a lo que estaba leyendo. Pero a pesar de todo eso, siento que la autora de vez en cuando nos menciona algunos puntos interesantes. El problema que yo le vi a este libro es que la autora se enfoca demasiado en sus experiencias, en tratar de hacerse de la chistosa, que en lo personal creo que no le sale muy bien. Yo creo que trató de hacer un libro que tuviera estos toques como un poco cómicos y medios tontos. Sin embargo, creo que al dedicar tanto tiempo y energía a estas secciones, dejó muy de lado las secciones que yo creo que pudo haber profundizado más, las temáticas que en realidad creo que eran más importantes, y en vez de centrarse en qué colores combinar y qué zapatos usar y si le quieres poner nombre a tus boobies y a tu vagina y no sé qué tantas cosas que, como les digo, no tenían mucho sentido, pues dejó de lado muchas temáticas importantes sobre la profesión, la educación de las mujeres, lo que viene siendo la sexualidad, cómo se ve a una mujer, el puesto que tiene, la importancia de ser o no madre, el aborto, etcétera. En algunos casos siento que tuvo unas muy buenas ideas, sin embargo siento que no las profundizó, que simplemente las dejó ahí mencionadas muy superficialmente, muy entre líneas, y creo que al tratar de hacerlo gracioso como que perdió un poco de seriedad. Y sí, tuve muchos problemas con este libro, en realidad yo no lo recomendaría mucho, no me causó ninguna gracia y no siento que tenga puntos que no se hayan visto en otros lugares. Sin embargo, si tuviera que rescatar 2 o 3 capítulos, yo diría que el capítulo del aborto es el que creo que está mejor realizado y el que creo que sí tiene un impacto más fuerte. Y también diría que los capítulos respectivos de tanto por qué ser madre o por qué no ser madre son interesantes. No creo que sean los mejores y en algunas ocasiones medio se contradicen entre ellos, pero creo que son los capítulos más rescatables porque en general el libro a mí personalmente no me agradó, lo siento. Después leí el libro Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich, disculpen si lo pronuncié mal, y este libro tengo que decir que fue una sorpresa bastante agradable. Para empezar quiero decir que es un libro que está basado en pues relatos de otras personas, en experiencias de otros, y básicamente la que la autora hizo fue una recopilación de todas estas historias, y creo que la autora hizo un trabajo bastante interesante y bueno en este libro por varias razones. En primera instancia nos menciona una visión de Chernobyl que no es la que siempre se presenta en los libros, no es el problema técnico y las consecuencias que tuvo en el ambiente y en cuestiones un poco más técnicas y económicas, sino que se enfoca en el impacto que tuvo Chernobyl en la vida personal de muchísimas personas que vivían en la cercanía. De verdad nos habla de cómo este suceso cambió completamente la vida de miles, si no es que millones de personas, la forma en que vivían, el lugar donde vivían, cómo se comportaban, incluso hasta sus sueños. Es un libro que de verdad nos sumerge en la realidad de muchas personas que vivieron de cerca este hecho y que hasta la fecha siguen viendo las secuelas de este hecho que de verdad cambió completamente su vida, ¿no? También creo que es un libro que vale muchísimo la pena porque la autora logró tener un grupo bastante heterogéneo de personas. En algunas ocasiones hay capítulos donde nos hablan niños, en algunas ocasiones hay gente joven, en otras ocasiones nos habla de gente ya bastante mayor, nos habla de personas con distintas profesiones, tanto doctores, investigadores, científicos, maestras, nos habla de campesinos, también nos mete a personas que vivieron muy de cerca lo que vino siendo Chernobyl, o que sus parejas o sus hijos o sus ahijados o personas muy cercanas a ellos pues tuvieron que vivir algo. El hecho de que mezclar estas historias de gente que simplemente está sintiendo las secuelas y de gente que estuvo ahí y que todavía recuerda lo que sucedió en las semanas, meses e incluso años después, de verdad que te da una perspectiva completamente diferente. Y ya por último quiero decir que este libro me gustó mucho porque creo que al darle la voz a todas estas personas, hacer esta novela de voces, como creo que le llama ella, en realidad nos mete a ver todas las reflexiones que ha tenido esta gente en los últimos 5, 10, 15 años después del accidente. Y hacen unas analogías y hacen unas reflexiones que en primera instancia pueden parecer un poco sorprendentes, pero a medida que las reflexionas más te das cuenta de cómo esta gente, que en algunas ocasiones, como ella menciona, puede parecer gente común y corriente, tiene todas estas ideas tan buenas y tan reflexivas, tan filosóficas sobre la temática que de verdad creo que es un libro que vale muchísimo la pena leer. Reconozco que cuando yo empecé a leer este libro no sabía muy bien qué esperarme, no sabía muy bien cuál era el fin del libro. Sin embargo, cuando lo acabé, lo reflexioné y lo seguí pensando, me di cuenta de finalmente qué es lo que ella quería lograr, ¿no? Quería transmitirnos todas estas ideas que tiene la gente que lo vivió de cerca y que hasta la fecha siguen sintiendo todo eso.
Y de verdad que creo que es un libro que vale la pena releer varias veces porque no dudo que en cada ocasión saquemos algo diferente de esta gran historia y de estas historias individuales de todas estas personas que nos muestran nuevamente cuál es la naturaleza humana y hasta dónde podemos llegar reflexionando. Después leí Genoma, la autobiografía de una especie en 23 capítulos de Matt Ridley. Este fue un libro que también me gustó bastante. Tengo que decir que, pues, como el nombre lo indica, está dividido en varios capítulos y cada capítulo es como medio independiente. En realidad no tienen mucha relación entre ellos. Lo que hace el autor es que trata de relacionar algo que haya en cualquier cromosoma y en base a un gen que se haya encontrado o cualquier característica que tenga ese cromosoma, pues la extrapola y nos empieza a contar algo relacionado con esto. O sea, cuestiones de sexualidad, enfermedades, genes, lo que viene siendo cuestiones de homosexualidad, cuestiones de lenguaje. En realidad toca una variedad de temáticas que puede resultar bastante interesante y que creo que el hecho de que todas sean diferentes pues va a hacer que en algunos capítulos encuentres temáticas que te llamen mucho la atención y otros que tal vez te sean muy indiferentes o no te llamen mucho la atención. Pero en realidad fue un libro que me gustó bastante. Se explica muy brevemente lo que viene siendo el genoma y cómo este en realidad tiene un impacto en nuestras vidas. Él mismo se hace muchísimas preguntas y pues se basa bastante en mucha documentación científica. Entonces es un libro que sí tiene muy buen sustento, eso me gustó. Otra cosa que me gustó es que el autor siempre mantiene como todas estas preguntas científicas, ¿no? Siempre nos da algo, nos da unas teorías, unas hipótesis y él mismo se va preguntando y nos va haciendo como preguntas retóricas en el libro, donde nos va diciendo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Es esto en realidad así? ¿O es tal vez por esta razón? ¿O tal vez estaba mal? ¿O tal vez estaba bien? Y siempre va resolviendo las preguntas como que en este modo muy científico, ¿no? Que siempre está la curiosidad como clave. Y eso me gustó bastante porque siento que mantiene la esencia de toda esta cuestión científica, de cómo llegar a las conclusiones, de no dar todo por sentado, de a veces reconocer que todavía no sabemos cómo funcionan muchas cosas en el organismo. Y de verdad que se me hizo un libro bastante completo. Admito que no todos los capítulos me encantaron, sin embargo yo diría que la gran mayoría, un 75-80%, la verdad fueron capítulos que me gustaron bastante. En realidad fue un libro que me gustó, creo que la mayoría de la gente le podía gustar. Sin embargo sí tengo que hacer una advertencia y es que a pesar de que la mayoría de libros se puede leer sin ningún problema, tengas o no bases científicas en biología o química o genética, en algunas ocasiones el autor como que se medio va y de repente hay párrafos bastante técnicos, muy cargados de términos científicos, donde siento que si no tienes unas bases medio te puedes perder. Pero creo que esos casos son bastante escasos, no tengan miedo, pues simplemente como que síganle la corriente por esos 2 o 3 párrafos que se fue y ya después de eso regresa a un lenguaje mucho más tranquilo que todos podemos entender independientemente de nuestros estudios. Entonces nada más ahí tengan un poquito de paciencia con eso, pero de verdad es un libro que yo sí recomendaría a pesar de que ya no es tan vigente porque pues han pasado 16 años de su publicación y en genética ha cambiado mucho, pero creo que es un libro que vale mucho la pena porque en realidad nos muestra pues por qué somos así, cómo hemos evolucionado, qué similitudes tenemos con algunas otras criaturas, si en realidad todo está escrito y está en nuestros genes o si nosotros podemos hacer cambios, si el ambiente afecta o no, cómo es el lenguaje. En realidad se me hizo un libro muy interesante porque hace todas estas preguntas que al final son muy intrínsecas de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad y pues yo creo que es muy interesante conocer un poco más sobre por qué actuamos o somos de cierta manera, ¿no? Y ya por último leí Steve, The Curious Life of Human Cadavers de Mary Roach, que es un libro que nos habla de los distintos usos que se dan a los cadáveres humanos, para qué se utilizan, dónde, cómo, por qué. Y la verdad tengo que decir que aunque no fue un libro que me encantó, le reconozco que fue un libro bastante interesante y muy curioso, como menciona el mismo título, porque siento que muchos de nosotros pues pensamos en los cadáveres como pues algo medio inservible, ¿no? Sin embargo, esta autora se mete en realidad a mostrarnos que en realidad hay muchísimos usos que se le dan a los cadáveres, usos que también son bastante útiles para nuestra vida actual y para descubrir muchísimas cosas. Y también hace unas reflexiones interesantes sobre lo que viene siendo el cadáver, ¿no? Tanto cuestiones un poco religiosas, filosóficas y pues en sí un poco medio morales sobre lo que viene siendo el cadáver y trabajar con cadáveres. El libro está dividido en varios capítulos y en cada capítulo se va dando un uso de los cadáveres, va desde los usos que hacen los estudiantes médicos o incluso doctores para practicar cirugías, pasando por pruebas en la industria automotriz y aeronáutica, incluso militar, que se hacen para ver cuánto resisten los cuerpos, qué pasa en un choque, qué pasa cuando hay una caída desde alturas muy grandes,
qué pasa con ciertos órganos cuando son aplastados. También nos habla del uso que hacen de cadáveres en la medicina forense para saber cómo se va deteriorando el cuerpo en distintas condiciones atmosféricas, con ropa y sin ropa, y cuestiones así muy interesantes que la verdad yo ni siquiera había pensado sobre esto. Y cuando te lo menciona y te menciona que hay institutos que hacen esto todos los días y que hay gente dedicada especialmente a esto, pues es algo que sorprende bastante. Y así se va contándonos varios usos de los cadáveres, no solo en la actualidad, sino también en tiempos antiguos, y no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También nos habla del uso de cadáveres que se daba para encontrar el alma, para saber si en realidad era algo físico o si simplemente era algo mental y psicológico. Se habla incluso de trasplantes de órganos, e incluso del uso que se da a ciertas partes o órganos para usos medicinales o lo que se creía que era conveniente para remediar ciertos males, que es un capítulo también bastante fuerte. Y bueno, ya no les cuento todo el libro, simplemente les puedo decir que fue un libro interesante. En realidad no me gustó muchísimo la narrativa porque la autora se mete muchísimo en ella y de repente trata con cierto humor algunos casos, y aunque en realidad a veces creo que sí lo hace de buena manera, siento que a veces medio forza un poco el humor, además de que siento que en algunas ocasiones se mete muchísimo en la historia y como que pierdes un poco el hilo de lo que está contando. En algunas ocasiones también entra un poco en tecnicismos que siento que tal vez no eran necesarios, pero bueno, a pesar de todas las cosas que no me acabaron de convencer, creo que es un libro bueno. Sobre todo creo que es un libro bastante interesante porque, vamos, ustedes se habían puesto a pensar en qué rayos pasa con los cadáveres, al menos yo no. Entonces fue un libro que de verdad me dio demasiada información que no sé si sea tan relevante para mi vida, pero pues bueno, es algo bastante curioso. Bueno, esas fueron mis lecturas del mes de abril. Me encantaría que me cuenten qué opinan de ellas, si han leído alguno de estos libros, si han tenido experiencias con libros de no ficción, les han gustado o no les han gustado, por qué sí o por qué no. Y bueno, ya saben que siempre me pueden decir cuáles fueron sus lecturas, si tienen alguna recomendación o alguna precaución. Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación para el canal, no duden en dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar. Si solo me dejan un dislike, no puedo mejorar mucho mis videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más wrap-ups, soliloquios, reseñas y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.